Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Problemas con el combustible. Estaciones de Bogotá y sus alrededores denuncian que hay un déficit de gasolina en las plantas distribuidoras mayoristas. ¿Qué tan grave es el problema? En segundos hablaremos con Juan Carlos Vélez, vocero de las estaciones de servicio. El salario que necesitan los trabajadores. Esta noche nos acompaña aquí en Signo Pesos Francisco Maltés, presidente de la CUT, para analizar el panorama sobre el salario mínimo para el próximo año. Las discusiones están en plena marcha con el gobierno y con los empresarios. Habrá rebaja en las tasas de interés del ICETEX. Más de 130.000 usuarios de créditos educativos en esta institución verán un alivio en sus pagos a partir del próximo año. El presidente de la entidad nos cuenta de cuánto será la rebaja y cómo se aplicará. Bienvenidos a Signo Pesos. Comenzamos esta emisión hablando de una situación que están atravesando las estaciones de combustibles. Se trata de un déficit en la cantidad de gasolina que les están suministrando a ellos desde las plantas de Ecopetrol. Doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Henry, un saludo muy cordial para usted y para toda la teleaudiencia. Doctor Vélez, ¿de qué magnitud es el déficit? Bueno, nosotros hemos venido teniendo dificultades con el suministro de combustible para las estaciones de servicio, principalmente en las terminales de Tocancipá, de Mansilla en Facatativá y de Puente Aranda en Bogotá. Esto ha sido en el último mes, pero afortunadamente pues en los últimos días, 2-3 días, en particular hoy, pues la situación tiende ya a normalizarse. Sin embargo, pues las condiciones por las que atravesaron las estaciones de servicio para obtener combustible de estas 3 terminales en los últimos días fueron bien difíciles, y confiamos entonces que con estas medidas que está adoptando Ecopetrol de traer combustible de la costa, de mejorar el suministro de combustible a través de los productos de Cenit, pues podamos nosotros ya lograr una plena reactivación del suministro de combustible para las estaciones de servicio, principalmente Bogotá y La Sabana. Hoy hubo dificultades en Mansilla, diésel, en el caso de Puente Aranda también se presentaron algunas dificultades con gasolinas extra, por ejemplo, pero ya pues con estas medidas de Ecopetrol confiamos que se solucionen de manera precisa. Esperamos entonces que ya la normalidad se dé, que no sea algo meramente circunstancial lo que está sucediendo ahora, pero la verdad es que durante los últimos 20 días la situación ha sido muy difícil para las estaciones. Han despachado pues parcialmente, por ejemplo, carrotanques con capacidad de 10.000 galones, les entregaban 3.500 galones y por eso llegamos a tener varias estaciones secas. Se dice en el lenguaje de las estaciones de servicio en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca durante los últimos días. ¿Y por qué, doctor Vélez, Ecopetrol no les estuvo vendiendo durante estos días? Dice usted que ya más o menos se está normalizando la situación. ¿Por qué no les estuvo vendiendo la cantidad que ustedes necesitan o la cantidad habitual? ¿Cuál fue la respuesta de Ecopetrol? Pues la verdad es que no hemos recibido una respuesta diferente, un comunicado de prensa que salió el pasado martes donde decía que la situación ya se había normalizado, ya se había regularizado pues el suministro para las estaciones de servicio. Quiero aclarar eso, que es la forma de proveerse desde estas terminales, donde hubo dificultades bien complejas, por ejemplo, camiones, carrotanques que tuvieron que esperar 8, 10, 12 horas para poder conseguir combustible. Pero la explicación de qué es lo que está pasando, pues nosotros nos atenemos exclusivamente al comunicado de prensa del pasado martes, donde hablan de algunas dificultades, según tengo entendido, de la planta de Barrancabermeja, que pues ya seguramente fueron superadas. Sin embargo, hoy pues reportamos el ingreso de unos 15 carrotanques provenientes de la costa a Mansilla, en Facatativá, y allí pues sabemos por qué no operó para este caso específico el tema del bombeo, pero seguimos teniendo fe que la situación mejore, pero sí nos gustaría para estos efectos
más claridad por parte de Ecopetrol y la Dirección de Hidrocarburos. Doctor Vélez, yo también estuve viendo ese comunicado de Ecopetrol porque hemos estado muy interesados en este tema y me llamó mucho la atención un punto del que hablaba la primera productora de combustibles en nuestro país, creo que la única, ¿no? Que decía que el país se está reactivando con mucha fuerza, y eso es cierto, ¿no? Estamos viendo las cifras de la economía y que entonces estamos consumiendo muchísimos combustibles. ¿Usted qué opina de esa teoría de Ecopetrol? ¿Sí ha aumentado el consumo de combustibles como para que exista un déficit? Pues si esa fuera la única razón, pues estaríamos viviendo las mismas dificultades en Medellín, en Cali, en la misma costa atlántica, en Bucaramanga, y el reporte que nosotros hemos tenido como Fendipetróleo Nacional solamente se reduce al departamento de Dinamarca y a la ciudad de Bogotá. Ah, entiendo. Y usted me hablaba de algunas estaciones de servicio cerradas por esta situación. ¿Son muchas? Digamos, ¿hay un déficit realmente grande que ponga en riesgo la movilidad y, bueno, todos los sectores que dependen de los combustibles? No, en este momento yo creo que podemos dar tranquilidad frente al tema de abastecimiento, porque es que las estaciones de servicio pues han hecho un esfuerzo grande por garantizar el suministro de combustible. Ellas tienen tanques, en esos tanques han tenido unas reservas, esas reservas se han venido agotando precisamente porque pues, no se han proveído, digamos, de la manera tradicional o con la constancia que se ha hecho regularmente. Pero, digamos, hoy podemos decir para tranquilidad de la ciudadanía que no hay problemas de abastecimiento al día de hoy, según las últimas informaciones que tenemos de la disponibilidad de combustible en las 3 plantas que hice ya alusión. Confiamos, eso sí, que esta situación no se vuelva a presentar, porque es que este problema lo tenemos hace aproximadamente un mes. Nosotros se lo habíamos informado a Ecopetrol, al mismo ministerio, y creo que las respuestas para estas preocupaciones debieron haber sido pues ya con anticipación, es decir, no ahora, porque este problema se presentó desde hace un buen tiempo. Sin embargo, vemos que hubo una reacción importante por parte de la empresa de petróleos, Ecopetrol, y esperamos que se mantenga y que ya haya un reporte de absoluta normalidad en el suministro de combustible. Hoy tuvimos dificultades, ayer hubo dificultades, igualmente el martes cuando sale el comunicado de Ecopetrol, pero hoy, en este momento, en particular al momento de esta entrevista, pues vemos que la situación se tiende a regularse, a normalizarse, y esperamos entonces que esta dificultad que vieron las estaciones de servicio, porque es que cuando mandaban un camión, pero en un carro tanque, con una capacidad de 10.000 galones, solamente le entregaban 3.500 galones, como varias ocasiones. Se elevan pues los costos. No, claro, y el dueño de la estación tenía que pagar el viaje completo, como si hubiera transportado los 10.000 galones. Y en últimas, ¿quién termina pagando? Pues el usuario, porque estos costos en algunas ocasiones se les trajeron a los usuarios a pesar del enorme esfuerzo. Mi pregunta, ¿sí, doctor Vélez? Porque cuando empieza a escasear la papa, cuando hay escasez de papa, pues se dispara, se sube el precio de la papa. Y hace una semana vimos un incremento de 200 pesos en el galón de gasolina. ¿Esto ocurrió en parte por este problema? Es decir, ¿la escasez de combustibles en la capital y en el centro del país generó esa presión, ese incremento en los precios de los combustibles? No. Los precios de combustible son regulados por el gobierno nacional. Lo que nosotros vemos como los precios que son publicados por el Ministerio de Minas y Energía son unos promedios que realmente, pues, y lo tengo que decir con toda honestidad, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme, y esto hay que valorárselo y reconocérselo, para que la gasolina y el diésel no aumenten como ha aumentado en otras partes. Hoy estaríamos hablando de gasolina corriente de 13.000 pesos el galón, si se aplicara la fórmula que en el pasado se hacía, es decir, la fórmula del precio internacional del barril de petróleo y el precio del dólar, y la verdad es que pues, hoy la variación ha sido mínima. Esa en algunos casos coyunturales, en algunas estaciones en particular, donde de pronto por esa variación del precio de transporte puede haber una variación de 50, 60, 40 pesos por galón, no muy importante, o las mismas estaciones han asumido ese costo, o sea, han absorbido ese costo y ellos han asumido esa pérdida, entre comillas. Entonces, pues yo pienso que
aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las estaciones de servicio y es lo que yo quiero reconocer acá, en el garantizar el suministro de combustible, no dejar a los ciudadanos sin poder tanquear sus vehículos. Y ese es el esfuerzo que nosotros reconocemos, pero también es nuestra preocupación frente a la falta de información que se debe dar, sobre todo a nosotros, las estaciones de servicio, con respecto a cuál es la verdadera situación del suministro, Claro. del suministro de combustible por parte de Ecopetrol y las distribuidoras mayoristas de combustible del país. Pues doctor Vélez, nos deja usted un poco más tranquilos con ese reporte de normalización en las últimas horas y más pensando en que se vienen las vacaciones y pues mucha gente tanquea sus carros y sus motocicletas para pasear, para salir de vacaciones. Muchas gracias por estos minutos y seguiremos pues muy pendientes de cómo se desarrolla o cómo se sigue comportando el abastecimiento de combustibles en Bogotá y en Cundinamarca. Feliz noche. Sí, muchas gracias. El llamado que le hacemos al gobierno es que esto sea una situación circunstancial, que no sea circunstancial y que la semana entrante ojalá no volvamos a tener las mismas dificultades que hemos tenido en el último mes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Vélez. Se empieza entonces a normalizar la distribución de combustibles, principalmente en el área de la capital de la República. En más información, el Contralor General Felipe Córdoba se refirió hoy al acuerdo parcial logrado con las aseguradoras para recuperar los dineros que estaban embolatados por el proyecto Hidroituango. Celebró la inminente recuperación de este dinero. Veamos. Hoy hubo muchas críticas por todo nuestro actuar supuestamente con el tema de Hidroituango, pero como jueces administrativos pues simplemente se vieron las pruebas y hoy el país está viendo que la recuperación del recurso va a ser inminente. Eso es muy importante. No tiene en la historia del país un hecho siquiera reciente de tal magnitud. Por eso a nosotros lo que nos interesa es que las pruebas coincidan con lo que sucedió. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El grupo Ecopetrol presentó hoy su plan de inversiones histórico para el próximo año. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Por estos días está adelantándose la discusión sobre el incremento que debería tener el salario mínimo de los colombianos. En estas discusiones participan el gobierno, los sectores empresariales y, por supuesto, como siempre, unos actores muy importantes, las centrales obreras. Quiero saludar por eso al señor Francisco Maltés, presidente de la CUT. Señor Maltés, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por su tiempo. ¿En qué van hasta hoy, 9 de diciembre, esas discusiones, señor Maltés? Bueno, mañana viernes vamos a tener la reunión de la subcomisión de concertación y vamos a escuchar las ponencias de planeación nacional, del DANE, del Banco de la República, del Ministerio de Trabajo, sobre lo cual opinaremos el movimiento sindical y creo que opinarán los empresarios. ¿Cómo ha visto usted hasta el momento el ambiente? ¿Ha logrado analizar si hay voluntad por el lado de su contraparte, por el lado del sector empresarial, para ojalá esta vez sí lograr un acuerdo? Nosotros creemos que los empresarios y el gobierno deberían de ser coherentes con sus posiciones. Los hemos escuchado en estos días expresar su preocupación por el incremento en la pobreza, que nos hemos devuelto 12 años en los niveles de pobreza, y su preocupación para que se mantenga el crecimiento económico. Como se dice popularmente, se podría matar dos pájaros de un tiro, combatir la desigualdad y mantener la reactivación económica con un buen incremento en el salario mínimo. ¿Cómo será será en esta oportunidad la estrategia de las centrales obreras? Porque son varias las que se sientan a negociar el salario mínimo y en muchas oportunidades pues una central obrera llega con una postura, otra central obrera llega con otro planteamiento. En este momento, ¿cuál será, o para esta oportunidad, cuál será la estrategia? La CUT, la CTC y la CGT y los pensionados, que constituimos el Comando Nacional Unitario, vamos a llegar con una propuesta unificada de solicitud de incremento salarial para el año 2022.
Eso sería muy interesante. ¿Y ya tienen por ahí en la cabeza alguna cifra o están esperando ustedes conocer mañana el dato de inflación o bueno, las perspectivas de inflación, los datos de productividad? Nosotros en esta coyuntura, antes del lunes que presentaremos nuestra propuesta oficial que está siendo elaborada, creemos que hay que tener algunas consideraciones como la siguiente, la voy a decir rápidamente. Primero, los alimentos este año han crecido cerca del 15%. El precio de los bienes regulados, que son precios que define el gobierno, como la gasolina, los servicios públicos y el transporte, han crecido cerca del 10%. Un hogar de las personas que se ganan el salario mínimo se gasta el 50% en alimentos y en transporte. Esto para decir que se le requiere un aumento en el salario mínimo que vaya mucho más allá del promedio de la inflación, que va a ser del 5%. Ojalá el gobierno y los empresarios retomen la experiencia que sucedió este lunes en México. En México hubo un acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para reajustar el salario mínimo del año entrante el 22%, con una inflación que va a bordear el 7%, es decir, 3 veces la inflación causada. Pero ustedes por ahí me dijeron que estarían pensando en proponer una cifra superior al 12%. ¿Eso es cierto? El grupo de economistas que tenemos en el Comando Nacional Unitario está mirando varios escenarios que nos van a permitir presentar una propuesta unificada de solicitud de incremento salarial. ¿Pero podría ser superior al 12%? ¿No me da pistas? Estamos trabajando en el tema. Entiendo. ¿Esa propuesta la presentan tanto ustedes, las centrales obreras, como los empresarios el lunes? En el caso nuestro, del Comando Unitario, vamos a presentar nuestra propuesta en un foro que se va a realizar por primera vez en la historia de la discusión del salario mínimo, un foro que va a ser entre empresarios, gobiernos y trabajadores. Vamos a presentar nuestra propuesta de solicitud de incremento salarial el próximo lunes, lunes 13 de diciembre. Entiendo, pero es que si presentan las propuestas el lunes y el primer vencimiento para lograr ojalá un acuerdo es el 15, ¿no estaríamos muy cortos de tiempo, señor Maltés, para lograr un acuerdo? La comisión está citada el martes 14 para empezar la discusión. El plazo se nos vence el 15, termina el plazo legal para las discusiones y ojalá definiciones. Y esperamos que haya la voluntad política de los empresarios y el gobierno de llegar a un acuerdo de un incremento salarial justo para 5 millones de trabajadores que se ganan el salario mínimo. Cuando usted me habla de un foro, y es algo novedoso que llega esta vez a estas negociaciones salariales frente a los años anteriores, también el gobierno ha dicho que para determinar ese ajuste del 2022 se deberán tener en cuenta no solo factores como la inflación y como la productividad, que históricamente son los que más se tienen en cuenta, sino otros factores como el desempleo, como el número de colombianos informales que no devengan ni siquiera un salario mínimo, como los problemas fiscales del país, una gran cantidad de elementos adicionales a los que siempre se han tenido en cuenta. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Eso no es como enredar un poco más la discusión? Bueno, cuando se viene la discusión del salario mínimo, el gobierno y los empresarios sacan toda una suerte de elementos de discusión para no hacer los incrementos que se deben hacer. Por eso nosotros vamos a llevar, adicional al ejemplo de lo que está pasando en México, lo que está pasando en España. En España, el 1 de enero, el aumento del salario mínimo pasa de 800 euros a 1.000 euros el salario mínimo. En Alemania, la nueva coalición de gobierno de centro-izquierda va a pasar el salario mínimo de 9,50 euros la hora a 12 euros, un incremento del 25%. En España del 25%. Y el presidente Biden está planteando que la hora de salario en Estados Unidos pase de $8 la hora en algunos estados y en otros de 9,50 la hora a $15 la hora. Estamos hablando de un aumento de cerca del 100% en unos casos y del 60% en otros.
Estamos hablando de la meca del capitalismo, donde consideran que en esta coyuntura se hace necesario tener unos incrementos de salarios muy altos para mantener la reactivación económica. El gobierno del presidente Duque, que ahora es amiguis del presidente Biden, creo que debería escuchar al presidente Biden en este tema. Señor Maltés, una última pregunta. Por supuesto, seguiremos hablando en la medida en que se desarrollen estas negociaciones, pero viendo históricamente lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿usted qué opina de la forma en que se negocia el salario mínimo en Colombia? Y se lo pregunto porque la gran mayoría de las veces no hay acuerdo y lo tiene que decretar el gobierno. Muy pocas veces ha habido acuerdo. Esta época de discusión del salario mínimo es muy complicada. Creo que la discusión del salario mínimo debería hacerse en febrero o en el mes de marzo, en otras condiciones económicas, sociales y políticas muy diferentes a la época dicembrina. Creo que hay que en primera instancia cambiar la fecha, no ayuda mucho en estas discusiones, pero más que la fecha es que las partes tengan la voluntad política de llegar a un acuerdo con un incremento muy justo para los empleados que se ganan el salario mínimo. Pues, señor Maltés, le recomendamos mucho el datico, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta de las centrales obreras? Estaremos muy pendientes y, bueno, seguiremos hablando. Muchos éxitos con estas negociaciones. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Estos son entonces uno de los actores en estas importantes negociaciones. También están los empresarios y como mediador el gobierno nacional. En más información, el próximo año se producirá una buena noticia para los miles de usuarios deudores de créditos del ICETEX. Sus tasas de interés serán rebajadas. El presidente de la entidad nos explica cómo se hará. Cumpliendo los compromisos que el presidente de la República hizo con todos los jóvenes y familias del país, el ICETEX anuncia la reducción de su tasa de interés a partir del mes de febrero del año 2022. Esta reducción es posible gracias al cambio en las fuentes de fondeo que hizo la entidad. La emisión de bonos sociales como estrategia implementada en este gobierno permitirá que la tasa de interés en el ICETEX se reduzca de manera significativa. Hoy tenemos que el 88% de los estudiantes no tienen una tasa de interés, pero de ese 12% tenemos algunos con una tasa que está en el IPC más 12, otros en el IPC más 11 o IPC más 9. A partir de febrero del 2022, para todos los usuarios del ICETEX, la tasa se reducirá al IPC más 7.5. Pero aquellas personas que en el último año han tenido un muy buen comportamiento de pago, recibirán un apoyo adicional. Su tasa de interés será el IPC más 6.5. Esta sin duda es la tasa más baja en todos los 71 años de historia de la entidad y se suma a los 64.000 créditos con subsidio que han sido otorgados durante el gobierno del presidente Iván Duque y a los esfuerzos que con las instituciones de educación superior estamos haciendo para lograr mejores beneficios en esta variable a todos los jóvenes del país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va la recuperación del turismo a nivel mundial y también aquí en Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 5.800 millones de dólares, 5.800 millones, y corresponde al monto máximo que tendrá el plan de inversiones previsto para el año 2022 por el grupo empresarial Ecopetrol, la compañía más importante del país. El 70% de esas inversiones se ejecutarán aquí en Colombia y el 30% en los países donde tiene otros proyectos la compañía, como Estados Unidos, Chile, Perú y Brasil. Entre las inversiones más grandes figuran 500 millones de dólares para desarrollar proyectos de gas y 700 millones para proyectos de fracking en Estados Unidos, 20 millones para fracking en Colombia. Además, 1.100 millones de dólares se invertirán en ISA, la empresa que acaba de ser adquirida por Ecopetrol. Este es el plan de inversiones más alto en la historia de esta compañía. En más información, el Fondo Nacional de Garantías y Asobancaria recordaron que solo hasta finalizar este año podrán acogerse a los créditos con condiciones especiales, las pequeñas y medianas y grandes empresas en dificultades económicas. Les contamos cuáles son esas bondades. Un balance bastante positivo entregan el Fondo Nacional de Garantías y Asobancaria para el cierre de este año.
Desde abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 respaldaron financieramente unas 870.000 unidades productivas en todo el país. Es la primera vez en casi 10 años que la cartera comercial dirigida a MIPYMES y a microcrédito crece en el país en el 2021. Pasamos de un promedio del orden de 72.5 billones de pesos a 83, casi 10 billones de pesos. Y yo creo que ahí es donde se ve claramente que la institucionalidad financiera fue parte de la solución para la crisis. Y es que tras las dificultades de la pandemia y para impulsar su reactivación económica, más empresarios han solicitado créditos enfocados a garantizar su estabilidad y capital de trabajo para el 2022. De las 600.000 empresas que estuvieron en crisis en 2020, más de 450.000 han logrado recuperarse este año. Ya muchas empresas están empezando a pensar en invertir en maquinaria y equipo, ampliar su capacidad instalada, y en este momento pues valdría la pena que aprovechen esta capacidad que todavía hay, estos beneficios que todavía existen. Los beneficios financieros irán hasta finalizar el año y contemplan, entre otros, la exención del IVA sobre las garantías, la cobertura hasta del 80% del crédito para pymes y el subsidio del 55% del costo de la garantía. Esperamos generar respaldos a créditos entre 36.5 billones y 37.5 billones de pesos. ¿Esto qué implica? Esto implica contribuir a preservar más de 2.4 millones de empleos directos en las empresas que hemos respaldado. Recuerde que para acceder a los beneficios no hay que pagar a ningún tramitador. Es directamente su banco quien efectúa la solicitud ante el Fondo de Garantías para registrar y autorizar el respaldo en caso de requerirlo. Hora de darle la bienvenida a la información empresarial. La trae como siempre nuestro Juan Fernández. Juan, adelante. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenida. Buenas noches, hoy le voy a hablar de hospitales y clínicas en este ranking de América Economía sobre los mejores de América Latina este 2021 y es un momento clave por el COVID para ver no solamente la calidad de la salud, sino el comportamiento de esas prestadoras de servicio desde el punto de vista de los negocios. Dice el reporte que la ola incontenible de internación de pacientes con síndromes agudos respiratorios provocados por el COVID impactaron el desempeño y la eficiencia hospitalaria y financiera. Esta lista la conforman 61 hospitales públicos y privados de 11 países de América Latina, en los que se mide capital humano y capacidad también, como la experiencia, la dignidad de los pacientes, indicadores de seguridad, eficiencia, entre otros. En el primer lugar gana el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, segundo, la Clínica Alemana de Santiago de Chile y tercero, el Hospital Italiano de Buenos Aires. Juan, ¿y sabe de pronto cómo les fue a las clínicas y hospitales colombianos? Pues muy bien, porque de ahí para abajo, y por eso la referencia a buena parte de los hospitales son colombianos. Cuarto lugar está la Fundación Valle del Lili de Cali, que es líder en eficiencia y experiencia. En el lugar número 5 está la Fundación Cardio Infantil en Bogotá, fundada en 1973 por los doctores Reinaldo y Camilo Cabrera Polanía. En el lugar 6, la Fundación Cardiovascular de Colombia, de Florida Blanca, en Santander, donde en 1986 un grupo de especialistas se propuso crear una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a tratar las enfermedades del corazón. En el lugar número 7, el Centro Médico Imbanaco de Cali, creado en 1976 con un grupo de profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, pues que coincidió al final la idea de crear un centro de especialistas para ejercer su práctica privada. Hoy pertenece al grupo español Quirón Salud. El Pablo Tobón Uribe de Medellín está en el lugar número 10 y fue fundado en 1970. La conclusión de esta movida de hoy, de los primeros 10 hospitales y clínicas de América Latina, 5 son colombianos y eso es un buen indicador. Definitivamente un buen indicador. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.899 pesos con 87 centavos, bajó 6 pesos con 23 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una caída de 2,33%, se ubicó en $74 con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.123.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída del 0,77%. La acción que más se valorizó fue la de Promigas, con una ganancia de 2,58%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Argos, que tuvo un retroceso del 3,57%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Organización Mundial del Turismo estima que este año los ingresos por turismo internacional podrían llegar a 800.000 millones de dólares, cifra que parece muy grande, pero que sería menos de la mitad de los ingresos registrados en el año 2019, cuando no había pandemia. El problema es que el tráfico de turistas en el mundo apenas va en una recuperación un poco cercana al 30%. Sin embargo, se estima que el gasto promedio por viajero pasará de $1.000 en 2019 a 1.500 para este año, $1.500. Para el caso de Colombia, Anato calcula que la llegada de turistas extranjeros le dejó ya a nuestro país ingresos por 1.916 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, y que la reactivación del turismo llega al 39% hasta el momento. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.